Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que sinceramente nos tiene a todos con la intriga a flor de piel, ¿verdad? Hablamos de ese misterioso silencio amoroso que rodea a dos nombres que, cuando se juntan, automáticamente encienden todas las alarmas de la prensa y los fans, de Method Demir y Can Yaman. Sí, amigos, el silencio de oro o quizás de platino, de esta pareja sigue dando muchísimo de qué hablar, y hoy vamos a desgranar por qué este enigma amoroso se ha convertido en uno de los temas más candentes del momento. Si les encanta este tipo de chismes jugosos, las historias de celebridades y, sobre todo, si son fans de Demet y Can, les aseguro que se van a quedar hasta el final. Y antes de empezar, para que no se pierdan nada de lo que traemos, les recomiendo muchísimo darle a ese botón de suscribirse y activar la campanita, así no se les escapa ningún vídeo nuevo. La verdad es que cuando pensamos en The Method Demir y Can Yaman, la mente se nos va automáticamente a esa química explosiva que vimos en Erkenci-Kuş, ¿se acuerdan? Una novela que nos conquistó a todos con su historia de amor, sus miradas, sus diálogos ingeniosos. Y claro, esa química en pantalla traspasó las cámaras, o al menos eso es lo que muchos creímos y seguimos creyendo. Durante mucho tiempo los rumores de un romance entre ellos fueron constantes, alimentados por las fotos juntos, los comentarios en redes sociales, e incluso algunas apariciones públicas que parecían confirmar lo que todos esperábamos. Sin embargo, nunca hubo una confirmación oficial, ni por parte de ellos ni por parte de sus representantes, y esa ambigüedad, créanme, es oro puro para el mundo del entretenimiento. Ahora el misterio se ha intensificado, y es que el silencio actual es más pronunciado que nunca. Después de un periodo donde parecía que su relación estaba más que consolidada, e incluso se hablaba de planes de futuro, de repente todo se esfumó. Las redes sociales de uno y otro dejaron de mostrar cualquier tipo de interacción pública. Las fotos juntos, que antes parecían ser un guiño cómplice para los fans, desaparecieron. Las entrevistas donde se tocaba el tema, si es que se tocaba, se volvieron evasivas o simplemente se evitaban. Y ahí es donde entra la verdadera fascinación. ¿Qué está pasando realmente con The Method Demir y Can Yaman? Podemos analizarlo desde varias perspectivas. Por un lado, está la clásica estrategia de mantener la vida privada en la más estricta intimidad. En un mundo donde las cámaras están siempre encima, donde cada detalle es analizado y magnificado, es comprensible que las celebridades busquen proteger su espacio personal. Quizás simplemente han decidido que su relación, sea cual sea su estado actual, es algo que quieren vivir lejos de los focos, sin la presión de la opinión pública, sin las especulaciones constantes. Y eso, de por sí, es un acto de valentía en esta era digital. Pero, ¿qué pasa cuando el silencio se convierte en una ausencia total de comunicación sobre el tema? Cuando la prensa turca e internacional insiste y los fans no dejan de preguntar, y la respuesta sigue siendo el vacío. ¿Es una señal de que las cosas han cambiado drásticamente? ¿Podría ser que ya no estén juntos, y por eso prefieren no hablar del tema? O quizás, están pasando por un momento delicado y buscan solucionar sus asuntos sin la interferencia externa. Las teorías son infinitas y francamente, eso es lo que las hace tan entretenidas. Recordemos que ambos son figuras públicas de gran relevancia. The Method Demir, con su talento para la actuación, ha conquistado corazones con su carisma y su belleza. Ha participado en numerosas producciones exitosas que la han consolidado como una de las actrices más queridas de Turquía y a nivel internacional. Por otro lado, Can Yaman, con su físico imponente y su personalidad magnética, se convirtió en un fenómeno global. Su salto a la fama internacional, especialmente con su participación en producciones italianas, lo ha catapultado a otro nivel de estrellato. Juntos formaban una pareja que, en términos de popularidad y atractivo mediático, era imparable. El hecho de que se conocieran en un set de filmación es, en sí mismo, un caldo de cultivo para las historias de amor. La convivencia diaria, la intensidad de las escenas, la conexión emocional que se crea al interpretar personajes que se aman, todo eso puede dar pie a que la ficción se convierta en realidad. Y con Demet y Can, esa chispa parecía innegable. Si vieron Erkenci-Kuş, sabrán de lo que hablo. Había una química que iba más allá de la actuación, una complicidad que dejaba poco lugar a la duda. Las escenas íntimas, los primeros planos de sus miradas llenas de sentimiento, la forma en que sus cuerpos se buscaban en pantalla, todo ello hacía pensar que lo que veíamos era un reflejo genuino de lo que sentían el uno por el otro. Los fans que se involucran emocionalmente con las historias que consumen, es
Esperaban ansiosamente que ese amor ficticio se materializara en la vida real. Después de la serie sus caminos continuaron brillando, pero de vez en cuando, sus vidas parecían cruzarse de nuevo en los titulares. Se les veía en eventos, se les relacionaba en rumores, y siempre, la pregunta flotaba en el aire: ¿están juntos? ¿Se reconciliaron? ¿Siguen siendo amigos especiales? La falta de respuestas concretas alimentaba la especulación, y los fans, apasionados y entregados, seguían buscando cualquier indicio. Cada comentario ambiguo, cada foto casual donde aparecían en el mismo lugar al mismo tiempo, era diseccionado y analizado hasta el último detalle. Las redes sociales se convertían en un campo de batalla de teorías y esperanzas. Ahora, el silencio es diferente. Es un silencio que llega después de que durante un tiempo parecía que la historia de amor estaba en su apogeo. Hubo momentos en que se especuló con un compromiso, incluso con planes de matrimonio, y de repente el telón cayó. De un día para otro, las pistas públicas desaparecieron. No hay fotos juntos, no hay comentarios que hagan referencia al otro, nada. Es como si hubieran decidido borrar su existencia pública como pareja. Las cuentas de Instagram, antes llenas de guiños sutiles y apariciones conjuntas, ahora presentan un muro de silencio. Sus interacciones en eventos públicos se volvieron inexistentes, y las apariciones donde antes se les veía juntos, ahora se dan por separado, sin menciones el uno al otro. Este cambio drástico es lo que ha prendido la mecha de la especulación más intensa. ¿Qué motivos podrían tener para un silencio tan radical? Primero, la presión mediática. Como mencioné antes, cuando eres una figura pública tan cotizada, cada aspecto de tu vida está bajo el microscopio. Si la relación no estaba pasando por su mejor momento, la constante atención y el escrutinio público podrían haber sido insoportables. Quizás decidieron que lo mejor era alejarse de los focos para poder procesar sus sentimientos o tomar decisiones importantes sin la presión externa. La industria del entretenimiento, especialmente en Turquía, es conocida por su voracidad informativa, y a veces, los famosos prefieren retirarse a la sombra para poder respirar y vivir sus vidas sin la constante mirada del público. Otra posibilidad es que simplemente hayan decidido poner fin a su relación, y este silencio es una forma de respeto mutuo, de no generar un circo mediático alrededor de una ruptura. En el mundo del entretenimiento, las separaciones a menudo se convierten en espectáculos, y es posible que Demet y Can quisieran evitar eso. Si han terminado, un adiós silencioso podría ser su manera de protegerse y de mantener un cierto nivel de dignidad. En una industria donde las rupturas se convierten en portadas de revistas y temas de conversación durante semanas, optar por el silencio puede ser una estrategia para minimizar el daño emocional y mediático para ambas partes. También existe la opción de que estén en una especie de pausa, dándose espacio para reflexionar, o simplemente viviendo su relación de una forma mucho más privada. Quizás las presiones de la fama y las exigencias de sus carreras los obligaron a tomar un respiro. Y mientras tanto, para evitar más especulaciones, han optado por un silencio absoluto. Es posible que estén trabajando en solucionar problemas internos, o simplemente reevaluando la dinámica de su relación en medio de sus exigentes agendas. La distancia, tanto física como emocional, a veces es necesaria para aclarar sentimientos y tomar decisiones informadas. Lo fascinante de todo esto es cómo este silencio genera aún más interés. Si hubieran confirmado una ruptura, la noticia habría durado unos días, y luego la atención se habría desviado hacia otros temas. Pero con este enigma, cada pequeña pista, cada like en redes sociales, cada aparición pública por separado, es analizado con lupa. Los fans buscan en los gestos, en las miradas, en las entrevistas individuales, cualquier cosa que pueda revelar la verdad. El silencio, en este caso, se ha convertido en un ruido ensordecedor para la industria del entretenimiento. Y ahí es donde entra el juego de la prensa y los seguidores. Se crean teorías, se lanzan hipótesis, y la historia se va construyendo a partir de estas suposiciones. Es un ciclo perpetuo de expectativa y especulación. La ausencia de información oficial es, paradójicamente, la información que más se comenta. Los titulares de los periódicos y los temas de tendencia en redes sociales giran en torno a las posibles razones de este misterio. ¿Se trata de una crisis? ¿Una ruptura definitiva? ¿Una reconciliación secreta? Cada pregunta sin respuesta alimenta la voracidad del público y los medios. Para muchos, esta situación también resalta la diferencia entre la vida pública de una celebridad y su vida privada.
Mientras que en la pantalla o en las redes sociales vemos una versión curada de su existencia, la realidad puede ser mucho más compleja y reservada. Y en el caso de The Method de Miri Kanyaman, este misterio amoroso nos recuerda que a pesar de su estrellato, siguen siendo personas con derecho a su privacidad y a manejar sus relaciones de la manera que consideren más adecuada. Es fácil olvidar que detrás de las luces y los flashes, hay individuos con emociones y relaciones que merecen ser manejadas con discreción. ¿Podría ser también una estrategia de marketing? Es algo que no se puede descartar por completo en el mundo del espectáculo. A veces la ambigüedad y el misterio pueden generar más interés y mantener a la audiencia enganchada. Sin embargo, dados sus perfiles y la trayectoria que han tenido, parece poco probable que estén orquestando esto de forma deliberada, solo para mantener la atención. Más bien, parece ser una consecuencia natural de su fama y de la forma en que han decidido manejar su relación. Si bien es cierto que el misterio atrae una pareja como ellos, con una base de fans tan leal, no necesita artificios de marketing para ser relevante. Su carisma y su talento son suficientes. Lo cierto es que, sea cual sea la razón detrás de este silencio, sigue manteniendo viva la llama de la curiosidad. Los fans siguen expectantes esperando una señal, una pista, cualquier cosa que les permita entender qué está pasando entre The Method de Miri Kanyaman. Y mientras tanto ellos continúan con sus carreras, con sus proyectos, dejando que el tiempo y las circunstancias dicten el futuro de esta historia. Sus caminos profesionales siguen evolucionando, The Met trabajando en nuevos proyectos y Khan consolidando su carrera internacional, pero la sombra de su pasado romántico sigue presente en la mente de muchos. La verdad es que aunque no tengamos respuestas concretas, el simple hecho de especular y teorizar sobre este misterio es parte de la diversión de ser un seguidor del mundo del entretenimiento. Es como desentrañar un rompecabezas mediático donde cada detalle, por pequeño que sea, puede ser una pieza clave. ¿Y ustedes, qué opinan sobre este silencio? ¿Creen que están juntos, separados, o en una pausa? ¿Tienen alguna teoría que quieran compartir? Me encantaría leer sus comentarios aquí abajo. Sus opiniones son muy valiosas para nosotros y enriquecen la conversación. Y si les ha gustado este vídeo y quieren que sigamos trayéndoles más contenido sobre el mundo de las celebridades, no olviden darle un gran like a este vídeo, compartirlo con sus amigos que también son fans de The Met y Khan, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para no perderse nada. Muchísimas gracias por acompañarme hasta el final, nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.